Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén mirando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda por la radio Conciencia Top New y hoy vamos a tratar el tema de lo que está aconteciendo en la provincia de Jujuy, la situación de la docencia, el paro que viene realizando la docencia motivo de esa situación, la reforma constitucional, las movilizaciones que se han realizado y, por supuesto, bueno, la represión, las personas que aún continúan presas. Tenemos un invitado de lujo en el día de hoy, Martín Iñaki Aldazoro, docente de nivel primario rural. Así que bueno, bienvenido Iñaki, y nos gustaría para ubicarnos, porque digamos, estamos transmitiendo desde Buenos Aires y lo que nos sucede es que en general la gente desconoce las situaciones que se viven en las provincias y en otros países de Latinoamérica. Ya nos pasó cuando sucedieron los acontecimientos en Perú, que hicimos varios programas, transmitimos con gente directo de allí, y nos enteramos de un montón de cosas de Latinoamérica que los medios no pasan y que en general se desconocen. Por ejemplo, la situación de las comunidades aborígenes, y toda la problemática local, que en general empieza a aparecer cuando estallan estos conflictos. Y de repente nos encontramos con que vemos que hay 400 comunidades aborígenes, solo reconocidas 73, que hay toda una situación en cuanto, digamos, los intentos del gobierno de la explotación del litio, este mineral tan requerido en la actualidad. Y otro tema que también yo personalmente desconocía, pero que la gente lo manifestaba en las marchas, que es la extensión o la expansión de la tierra para el cultivo de cannabis, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente el eje, el conflicto de la tierra, digamos. Sabemos que hay lugares que la población no tiene escritura, pero hace años que está instalada por tradición en ese lugar. Y sabemos también en distintos países, en Brasil, en Argentina, en otros países, cómo los negocios, ya sea de minería o ya sea de explotación agrícola, intentan, digamos, expandirse y quitar esos territorios que en muchas oportunidades pertenecen a comunidades ancestrales. Bueno, en principio, Iñaki, te cedo la palabra, y si no, nos podés ubicar en contexto de situación, para luego ubicar el conflicto docente y para luego el tema de la reforma de la Constitución, digamos. Entender desde la base. Escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, voy a tratar de dar un panorama. Si hay algo que se me escapa, por favor, me lo recuerda, me lo refrescan. No, Jujuy es una provincia muy chiquita, pero con una diversidad territorial, climática, con una variedad de recursos naturales impresionante. Está el ingenio más grande del país y que siembra la mayor cantidad, la mayor extensión de tierras para caña de azúcar del país, a la vez que está, bueno, todo el norte de la Quebrada y la Puna, que, bueno, no es tierra muy fértil, pero que tiene una cantidad de minerales extraordinaria. Por ejemplo, tiene una mina que hace 100 años que sigue funcionando, que se llama Mina Aguilar, que es algo que hay en muy pocos lugares del planeta
bueno, socavones que todavía tienen recursos y minerales después de tantísimo tiempo. Entonces es una provincia con una gran diversidad, es una provincia, bueno, históricamente con una gran población originaria que ha sido, en algunos casos, cada vez más extirpada de la tierra, por decirlo así, cada vez más corrida de los territorios, al punto que hay, por ejemplo, hay comunidades que no tienen directamente territorio, comunidades originarias que mantienen una tradición cultural, pero no tienen ningún tipo de territorio en la provincia, y que en su mayoría, bueno, se ha, como nosotros decimos, proletarizado, se ha convertido en parte de la clase obrera. Entonces el conflicto con las comunidades originarias en la provincia es un conflicto recurrente y que, bueno, siempre está, en cualquier momento aparece como un conflicto. Cuando acá en la provincia se empieza a discutir del litio, hace más o menos 10 años, 11 años, que estaba el gobernador, el último gobernador del PJ, Fellner, bueno, hubo una gran movilización también de las comunidades originarias sobre la base de, bueno, el temor a la explotación de este mineral y a sacarlo de sus territorios. En ese momento el gobierno logró disuadir bajo determinadas promesas, y después, bueno, a los años perdió la elección, asumió el gobierno de Gerardo Morales. Es este gobierno el que avanza con la explotación del litio y con otras explotaciones en la puna, por ejemplo el parque solar. Acá en la provincia hay un parque solar gigante que produce energía y que vende energía acá a Mesa. Y en determinado momento el gobierno hizo un acuerdo con las comunidades originarias, con algunas, con las que en principio y entre comillas se ven afectadas por esta explotación, de una participación de un porcentaje de lo que producen estas explotaciones. Desde ya esto genera una disputa entre las comunidades porque solo se ven beneficiadas las que están, bueno, las que tienen que ceder estrictamente el territorio, las que están reconocidas, porque hay un problema de que hay comunidades que no están reconocidas y por lo tanto no están reconocidas sus territorios. Pero después de una cantidad de años de explotación, varias de las comunidades se dieron cuenta que, aunque no estén próximas a estos desarrollos, bueno, la afectación de sus territorios, la contaminación, la sequía, la pérdida del acceso al agua, los afectaba de igual manera. Y es por eso que las comunidades originarias, por ejemplo, de la Quebrada de la Puna, están en permanente tensión con el gobierno en relación a estas producciones. Por ejemplo, en La Quiaca el gobierno habilitó una zona franca que desde el punto de vista económico fracasó, pero eso significó el desplazamiento también de comunidades originarias en la zona de la frontera donde se va a ubicar en principio esta zona franca. Entonces, como te contaba, están en permanente conflicto las comunidades originarias con los gobiernos por el uso de la tierra, por la contaminación y por el cambio en las condiciones que generan. Por ejemplo, la explotación de litio utiliza muchísimo el agua en una zona donde no abunda el agua, que es la puna de Jujuy, y eso amenaza con todavía hacer más, desertificar aún más la zona. Entonces, como vos ves, como te estaba comentando, hay conflictos sistemáticos de las comunidades originarias con los gobiernos y con los emprendimientos que los gobiernos quieren llevar adelante. Esto ha tenido ahora un salto, un punto de inflexión con la reforma constitucional porque establecía, bueno, básicamente la disponibilidad de todas las tierras fiscales de la provincia en función de
vincularlas a procesos productivos. O sea, hay un artículo en la Constitución que reformó el gobierno de Morales que establecía directamente la utilización de las tierras fiscales para los desarrollos productivos, la prohibición de las usurpaciones de tierras privadas en una provincia que, además de estos conflictos con los territorios, tenés un problema de que, bueno, por los desarrollos se ha generado un cuadro de hacinamiento de la población, que no hay posibilidad de acceder a terrenos, muchísimo menos a la vivienda, y tenés pueblos, por ejemplo, como el pueblo donde se encuentra el ingenio Ledesma, que ha quedado encorsetado en los terrenos de la propia empresa, o sea, no se puede expandir para ningún lado, está cerrado, el pueblo está encerrado en los terrenos de la empresa Ledesma, y hay un hacinamiento que genera también cada 5 o 10 años choques, porque, bueno, no se pueden construir más viviendas, no se pueden entregar terreno, la población tiene que vivir hacinada. Y así está pasando en varios lugares más. El más gráfico es Ledesma, porque directamente ha quedado encerrado el pueblo en los campos de Ledesma. Entonces, como ves, esto ha generado ahí una discusión y una participación más activa de las comunidades originarias ahora en contra de la reforma. Había otro de los artículos que establecía, dentro de los derechos que reconocían a las comunidades originarias, la posibilidad de la entrega de nuevos territorios más aptos para el cultivo, lo cual se entiende como que le iban a quitar los territorios que históricamente han ocupado para darle otros. Entonces, como ves, estos son problemas históricos acá en la provincia, pero que en este último periodo se han agudizado. Sumado a eso, está este conflicto de la huelga docente, que en realidad, bueno, ha tomado, digamos, un rol preponderante de los docentes, pero acá están movilizados un montón de trabajadores estatales, porque el gobierno provincial, bueno, desde que asumió hace casi 8 años, venía realizando, tomó una serie de medidas para atacar la capacidad de tomar medidas de fuerza, que son el descuento de los días de paro y la instalación de un ítem por presentismo, lo cual condicionaba cualquier medida de fuerza y habilitó a que el gobierno no tenga paritarias en casi 8 años. El gobierno formalmente te convocaba a la paritaria, pero te daba un aumento por decreto que no solo iba por debajo de la inflación, sino que iba por debajo de los aumentos que dan las otras provincias. Por eso llegamos al punto donde este año, por ejemplo, el salario de un docente en Jujuy es menos de la mitad, o en algunos casos la mitad del salario de un docente en Salta, que es la provincia que está al lado. Entonces eso también desencadenó un proceso de una huelga por tiempo indeterminado de la docencia, a la cual se sumaron otros gremios, a la cual se sumaron organizaciones sociales y a la cual se sumaron las comunidades originarias, y generó, digamos, bueno, los hechos que ustedes han conocido. Hoy, bueno, hoy mientras estamos haciendo esta nota, que es viernes, se cumple la tercera semana de paro por tiempo indeterminado en la provincia de la docencia. Se han sumado en este lapso otros gremios, y esto ha generado una movilización muy importante en la provincia, que ha obligado al gobierno, si no es a recular, por lo menos a maniobrar para tratar de, en primer lugar, sostenerse como gobierno, y en segundo lugar, seguir imponiendo principalmente esta reforma constitucional que apunta, por un lado, a la disposición de los terrenos, de los territorios en la provincia para una mayor explotación, y por otro lado, tratar de instalar una regimentación de la protesta de manera expresa en el texto constitucional. Entonces esto ha generado marchas, movilizaciones, permanencias al costado de la ruta, cortes de ruta intermitentes, radios abiertas, marcha de las antorchas.
O sea, durante más o menos 20 días, todos los días había una medida de fuerza de los trabajadores que ha obligado al gobierno a tener que, en algunos casos, maniobrar, como en el caso de los docentes, y habilitar una paritaria que no había habilitado en 8 años de gobierno. En determinado punto, y después de que fracasó el intento de imponer esta reforma de manera represiva con las comunidades originarias, con una represión de 3 días en la zona de la Quebrada y en la Puna, a anunciar que formalmente iba a eliminar los artículos de la Constitución que atañen a los reclamos de las comunidades originarias, todo en función de desactivar este proceso de lucha que se estaba no solo incrementando, sino que también generalizando con otros sectores. Iñaki, entonces, la situación al momento es la siguiente. La reforma está aprobada, pero estos artículos que atañen a las comunidades originarias están en stand-by, marcha atrás. Te dejo la pregunta para la segunda vuelta, porque así le damos la bienvenida a otra docente también de la provincia de Jujuy. Si después nos querés completar con el panorama actual, en qué punto está parada la situación. Iliana Gómez, a ver si nos escuchás. Hola Iliana. Hola Liliana, hola, buen día a todos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, por Extrañé favor. un montón estar acá en Conciencia Top View, muchísimo. Gracias por participar directamente desde Jujuy. Iliana, profesora de inglés, 22 años de antigüedad, trabajó en todos los niveles, desde inicial a terciario, y actualmente está trabajando en 2 establecimientos en la provincia, en la capital de Jujuy, perdón, en lo que es la EPJA, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Bueno, contanos un poquito cómo has vivido todo este proceso, bueno, cómo ves la situación en la provincia, la situación de la docencia, bueno, todo un poquito lo que nos estaba hablando Iñaki con tanto detalle, para que podamos conocer la situación, ¿no? Bien, gracias Liliana primero por haberme invitado, y a pesar de que yo te dije de que no tengo la postura oficialista, que mi mirar es otro, me dijiste, no importa, quiero escuchar, digamos, las 2 campanas, si la hubiera, así que te agradezco por dejarme esta posibilidad de compartir acá lo que estoy viviendo yo. Hace 8 años que en Jujuy no hay paritarias docentes, ¿sí? Desde que asumió el gobierno de Gerardo Morales, con la ex ministra de Educación, que era una abogada, que fue nefasto su trascender en lo que fue educación, porque avasalló mucho los derechos de los docentes y hasta de los estudiantes. No hubo paritarias, ¿sí? Era un gobierno que ofrecía un aumento salarial y unos docentes que teníamos que aceptar, porque también el gremio docente más grande que en Jujuy es CEDEMS, que es el que donde estamos afiliados docentes de secundario y terciario, es el gremio más grande, tenían una connivencia con el gobierno. Entonces, silencio total. Sumado a eso, que en el año 2020 no hubo elecciones de ningún tipo, y justo era el año que nos tocaba cambiar el gobierno de nuestro gremio, no hubo. En el 21, por si acaso, tampoco hubo. No hubo en el 22, no hubo elecciones. Entonces recién hubo este año, ¿sí? Con este cambio en lo que es la dirección, ¿sí? La comisión directiva del CEDEM, este año ellos dijeron, no, vamos a paritaria, vamos, por eso somos un gremio, vamos a paritaria. El gobierno venía trabajando siempre de esta manera,
Se hace un ofrecimiento, se acepta o no se acepta, no hay más. Y este año se empezó, hoy, hace 3 semanas, con el paro. Eh, yo voy a hablar desde mi lugar, porque no manejo bien números de que el básico, que el no básico, que mi sueldo, yo lo digo en base a educación media, la hora estaba, la hora, a 200, no sé, tengo un problema con el 8, no sé si era 248, 228 pesos, una cosa así. Sí, la hora pelada, digamos, ¿no? Porque en el recibe sueldo de los docentes hay un montón de grises, grises claros, grises oscuros, negros y demás. Entonces, ese era hasta hace 3 semanas, hasta el sueldo del mes de mayo, lo que cobraba un docente medio. Se empezó el día domingo, se dijo, bueno, mañana paro. Después de 8 años que no había paritarias, obviamente los paros eran descontados. Con un día que faltás, así sea por enfermedad, perdés el presentismo. Yo me adhería al paro, ¿sí? Yo me adhería a ese día de paro. Yo no fui, yo tengo una postura de hablar con los alumnos, así que yo les conté por qué estaba de paro. Ese día hubo asamblea y algo que a mí me hizo mucho ruido es ser parte de prensa con letras mayúsculas al final. Vamos a pelear por arriba los sueldos y abajo la reforma. Y yo dije, ¿qué hace acá la reforma? Hace un mes o dos, perdón por esta falta de información y certera, hubo elecciones, ¿sí? Se eligieron intendente, gobernador y constituyentes. Yo tengo un hijo de 17 años que no está obligado a votar, sino que está invitado por las últimas leyes a votar. No sé si votar, más, votá, le digo, votá, pero ponete a estudiar qué se vota. Y bueno, él sabe obviamente lo que es el ejecutivo municipal, ejecutivo provincial, pero no sabía lo que eran los constituyentes. Entonces me puse a leer con él qué eran los constituyentes, cuántos constituyentes se votaban en la provincia y cuáles eran algunos de los puntos, debo reconocer, no me leí todos, pero nos pusimos a leer con este jovencito de 17 años los puntos que se trataba de reformar, algunos. Llegamos a 10. Mientras él íbamos charlando, por supuesto, me decía, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? O sea, por ejemplo, derogar la ley de lemas. ¿Qué es la ley de lemas? Y le explicaba qué era la ley de lemas. Bueno, en las manifestaciones, cuando se va a las manifestaciones, ya está la ley, pero se lo quería pasar a la Constitución, porque obviamente la Carta Magna está arriba de las leyes, el hecho de que para ir a una manifestación no puedes ir con niños, que no puedes hacer cortes de calle, tenés que circular por la mitad de la calle, o sea, vas a hacerte mirar, ¿sí? Vas a visibilizar ante la sociedad tu protesta sin el corte de calle. ¿Por qué? Porque mi derecho a manifestarme termina donde empieza el derecho del otro a circular. En esto, que en mí nació por conversar con mi hijo de democracia, me enteré de los puntos. Entonces le digo a él, bueno, ahora te toca, fíjate en las campañas, cuáles son los grupos que apoyan ¿estás de acuerdo o no? Le dije, dentro de lo que leímos. Sí, 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 esto, sí, esto, sí, esto, sí, bien. No leímos todos, ¿sí? Entonces le digo, bueno, ahora te toca ver las campañas y ver cuáles son los grupos políticos que sí apoyan el cambio en la Constitución y cuáles los que no, para ver a quién vas a votar. Confieso, él me contaba a mí, vi la propaganda de tal y la propaganda de tal, que vos sabés, mamá, lo que hacían en la propaganda de tal, quemaban la Constitución, mamá. Bien, entonces él emitió su voto, yo sufragé el mío, por supuesto, en secreto, no lo conversamos. Yo sí voté a favor del cambio en la Constitución. Reconozco sin conocer todos los puntos, pero yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos conocemos nuestra Constitución?
preocupados, es como cuando fue el tema de la vacuna del COVID, ¿no? No, que esta vacuna nos va a hacer daño, nos va a cambiar el cuerpo. Todas las vacunas que nos las ponemos porque la mamá nos lleva y nos vacuna cuando recién nacemos. ¿Qué conocemos? ¿Qué nos hacen esas vacunas? No conocemos. Entonces, de pronto, en lo que era la lucha docente, en la que yo estaba totalmente de acuerdo, por un salario digno, una mejora salarial, porque hace 10 años eh, el salario de los docentes de Jujuy estaba dentro de los 10 mejores de Argentina. Hoy en día está entre los últimos 3, de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, realmente hacía falta una recomposición salarial digna y más que nada era justo que haya una paritaria. Pero a mí ese primer parte de prensa me hizo ruido y yo dije, esta no es mi lucha, y volví a trabajar. Los docentes se fueron sumando más, ¿sí? Trabajo en 2 colegios, y al principio en la sala de profesores éramos a lo mejor 15 y pasaron a ser 10 y fuimos quedando 5. Hasta ayer empezaron a volver. La última propuesta, ¿sí? Y ahí es cuando se empieza a ver que hay paritaria, o sea, que hay una negociación, no me quedo callado con lo que me ofreces. Pasamos de este número que les decía, tengo mezclado el 8, el 4, que creo que era 248, a 400 pesos la hora, ¿sí? En media. Es toda la información que puedo dar porque es toda la que yo recibí, la que yo me informé, digamos, porque hay mucha malinformación de ambas partes. Cada uno hace ver lo que quiere. Yo estaba el día martes en Buenos Aires viendo a mis 2 hijos mayores que estudian allá y el más chico que está en el secundario se quedó acá. Y yo veía, perdón, pero fue horrible la desesperación de estar lejos de mi hijo más chico, lo que era acá. Rompían autos, incendiaban autos, habían saqueos en comercios. Vos veías la montada, que se le dice, perdón, no sé cuál es la palabra, la caballería, en las calles. Decís, ¿dónde estoy? ¿Qué le están haciendo a mi provincia? Y desde mi creencia yo me puse a rezar, porque no podía hacer otra cosa. Y decirle a mi hijo, no salgas, quédate en la casa, papá. Yo vivo en un barrio que estoy caminando a 20 minutos del centro, y el problema fue entre el centro y el primer barrio, o sea, ahí nomás cerquita. Pero no salgas, papá, no salgas, eh, y mañana no vayas a la escuela. No me importaba si había paro, no vayas a la escuela, lo único que le dije. Y claro, yo recibía toda la información del chat del colegio, ¿no? Y eran cosas horribles, horribles. En un momento le comento a mi novio, le digo, me está haciendo mucho mal esto, deja de ver. Deja de ver, me dice, si vos sos la que no tiene cable en su casa, no tiene televisor en su casa para no ver noticias, ¿por qué te estás envenenando? Te hace mal. No va a pasar nada, confía, tu hijo está dentro de la casa, reza qué es lo que sabes hacer y no hagas otra cosa. Dejé de ver los chats, dejé de ver, realmente no soluciono nada con ver, tampoco soluciono con no ver, pero por lo menos mi cuerpo no se estaba poniendo mal. Y después empecé a ver noticias del boletín oficial, ¿sí? Porque digo, acá no hay mirada de ningún grupo de medios de comunicación a favor ni en contra, nada. Boletín oficial, a ver qué decían. Ahí me enteré del asueto el día miércoles. Me pareció muy criterioso porque había que dejar a la gente en su casa, ¿sí? O sea, con empleados públicos y los alumnos en las casas, y era menos peligroso. Encima mi hijo pequeño, yo, bueno, está en el secundario, me manda un mensaje y me dice, ma, ¿venís mañana?
Sí, papá, ¿por qué? Porque cerraron el aeropuerto. ¡Wow! Digo, están sitiando mi provincia. Fue por un día, por los cortes de ruta. Después se abrió el aeropuerto. Iliana, ¿te parece que nos continuás después comentando? Así podemos Sí, dar bueno, otra vueltita, sí, 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 por supuesto. se ve que hay muchas ganas Espero de haberte explicar. respondido. Sí, bueno, acá aparecen un poquito dos posiciones, así que diferentes. Y viste como hacemos siempre, le comentamos a Iñaki también que en general hacemos dos vueltas, así todos los entrevistados pueden participar y hacer oír sus opiniones. Antes de volver nuevamente con Iñaki, lo escuchamos a Walter, que es parte de nuestro equipo. Walter, Luisa, hoy no está Clelia, para ver hasta ahora qué le resuena, qué conclusiones puede ir sacando de lo que se va escuchando. Hola, Walter. ¿Cómo andas, Lili? ¿Cómo andas, Luisa? Bueno, saludos a los invitados, gracias por participar en nuestro programa y por explicar, digamos, bueno, el conflicto y sus vivencias. Miren, uno desde una mirada, yo soy docente, les comento, soy profesor de historia, también trabajo en dos escuelas y a la noche, bueno, un bachillerato de adultos. Eh, y una de las cosas que me preguntaba es realmente en el norte, porque también incluyo a Salta, realmente ustedes han marcado el camino con la lucha, pero es realmente escandaloso si uno compara las diferencias, es decir, obviamente que el sueldo nuestro, el sueldo de la provincia de Buenos Aires, es un sueldo muy bajo, es bajo en relación al costo de vida, digo, ¿no? Pero si uno compara los ingresos de un docente salteño, un docente jujeño, es realmente es una cosa que no se puede creer. Es decir, ¿por qué? Siendo la misma profesión y haciendo el mismo trabajo, ¿por qué hay tantas diferencias salariales? Si es el mismo trabajo, la misma hora, la misma profesión, el mismo todo. Es decir, ¿a qué se debe estas diferencias entre un salario y el otro? Pero una de las cosas, y entonces, ¿qué ocurre? Ahora, si uno ve que estamos en campaña electoral, yo me tomé la molestia de ver los spots mucho antes que estallara el conflicto, y uno ve que los candidatos no dicen nada. Es decir, se ponen a bailar, dicen cosas, pero bueno, pero la lucha de Jujuy, la lucha docente, instaló lo que realmente nos interesa a nosotros, porque ahora todo el mundo está hablando, bueno, pero ¿cuánto gana un docente jujeño? ¿Cuánto gana un empleado estatal en Jujuy? ¿Cuánto es el costo de vida en Jujuy? ¿Cuántos desocupados hay? ¿Cuáles son las riquezas que hay en Jujuy y cuáles son las diferencias sociales? Es decir, se habla de lo que realmente queremos hablar nosotros como laburantes. ¿Sí? Nosotros también venimos con distintos paros por aumento salarial, que si bien, bueno, hemos recibido por parte del gobierno de Kicillof estos aumentos salariales, siempre termina siendo aumentos por debajo de la inflación. Así que desde este punto de vista, la verdad que eh, nos han marcado el camino y creo que han forzado una agenda. Es decir, que la gente empieza a hablar de lo que realmente a nosotros nos interesa. Y después, me hubiera gustado que por ahí hubieras seguido un poco Ileana, porque es terrible lo que vos comentás, es casi un estado de sitio, o directamente un estado de sitio, es decir, cerrar los aeropuertos, entiendo que también cerró los accesos a las rutas, o sea, directamente Morales aisló Jujuy por uno, por 2 días, no importa, por una semana, no importa, pero es realmente muy fuerte, aisló literalmente Jujuy en pos de una represión. Realmente yo no sé si alguna vez esto se ha visto, semejante dimensión de represión por parte de un gobernador, pero realmente es muy fuerte que un gobernador aísle una provincia, cierre los puertos, corte la ruta. Bueno, se denunciaba también que había patrulleros sin matrícula,
sin la identificación policial, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se vio desde acá fue realmente de una represión salvaje. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, porque también hay mucha información, como vos bien dijiste, Ileana, hay mucha información que va y viene. Una maestra con un turno sin antigüedad, ¿cuánto está ganando? Y la otra pregunta que les hago es, bueno, más o menos, ¿cuál sería el salario promedio de un empleado estatal de Jujuy? O sea, que no sea docente, ¿no? Digo, del área administrativa, si se quiere, ¿cuál sería el salario promedio? Y en todo caso, ¿cuál es el costo de vida en Jujuy, que no sería muy distinto seguramente del que está en Buenos Aires? Así que bueno, les dejo, compañeros, esas dos preguntas planteadas y, bueno, desde ya tienen toda nuestra solidaridad. Les quiero decir que yo marché en la Casa de Jujuy, fueron marchas multitudinarias, así que bueno, desde Buenos Aires tienen todo el apoyo de la docencia. Bueno, gracias, Walter. Le vamos a pedir a Luisa a ver qué opina, y teníamos un audio muy cortito sobre una pobladora de una de estas comunidades, hablando, digamos, a la policía durante estos temas que se dieron con la represión. Y a mí me parece importante porque, vuelvo a insistir, yo creo que en Buenos Aires y gran parte de la Argentina olvida que tiene poblaciones originarias que tienen sus problemáticas específicas, que son descendientes de los incas, que son collas, que habitan en nuestro territorio, y que son permanentemente golpeados. A veces es más fácil, o se habla más de lo que sucede en el sur con los mapuches, pero para mí este era un tema invisibilizado, hasta que estalla todo y aparece. Por eso le voy a pedir a Luisa si nos pasa ese audio de esta señora Colla, pequeñito, y después continuamos con los invitados. Ahí vamos, Lili, ahí vamos. Yo, ya sabes que, agenda en mano y escuchando todo. Vamos a ver si se escucha bien esto. A ver. Los territorios alejados. Hermanos, por eso estamos defendiendo los territorios. Ustedes esclavos, ustedes trabajos. El gobierno reconocido en 73, todas las otras comunidades están con amenaza de desalojo. Eso no saben ustedes, porque ustedes están dedicados a reprimir. Les estoy comentando, solamente 73 comunidades van a ser protegidas. Bueno, me parece que no se escucha bien, ¿verdad, Luisa? Igual lo que dice la señora habla de estas 400 comunidades, solo 73 reconocidas, y le está hablando a la policía que muchos de ellos son también descendientes de estas comunidades para que no los repriman, ¿no? Es eso lo que dice en síntesis. Se metió, Lili, un cachito. Miren, compañeros, un segundito. Yo ahora estoy acá en la página, en el cálculo de haberes del SUTEBA. Bien. Un docente, un profesor de secundaria sin antigüedad, trabajando 20 módulos, decimos nosotros, o sea, 4 horas semanales, de lunes a viernes, está ganando en mano 230.000 pesos. Y una maestra sin antigüedad, trabajando 4 horas y media, es decir, un turno, está ganando 164.000 pesos. Sin antigüedad esto, ¿eh? Maestra, un turno, 4 horas y media, sin antigüedad, 164.000 pesos. Y el caso de un docente con 20 módulos o trabajando 4 horas por día, 230.000 pesos. Claro, Walter, pero escúchame una cosa, ojo,
Porque muchas veces yo también estaba viendo de investigar ese tema, ¿no? Pero hay que ver muchas veces cuál es la parte en negro, cuál es el básico y todo Claro, claro, no, yo esto. te estoy diciendo exactamente, no, está bien, está bien, está bien. Y aparte el Está costo de perfecto. la canasta familiar, más bien. Exacto, exacto. Yo lo digo como referencia para que los Sí, 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 compañeros sí, vean sí. a ver cuál es la diferencia. Pero es correcto, es Ujú. correcto. Bueno, gracias, Walter. Entonces, le damos la palabra a Iñaki, que le había quedado pendiente, digamos, esto, en qué situación se está parado en este momento con respecto a la reforma aprobada y que si es que se modificó algo, y si nos quiere, digamos, comparar, digamos, con los sueldos de los distintos lugares del país para ver en concreto cuál es la diferencia, ¿no? Te escuchamos, Iñaki. Bueno, gracias. No, para tratar de ser breve en algunas cosas. Uno de los elementos más polémicos, o hubo 3 puntos muy polémicos de la reforma. Tiene razón acá la compañera, la colega, compañera docente, se reformaron más o menos 60 artículos de la Constitución, fue una reforma parcial, no total, pero hubo 3 ejes polémicos. El primero con respecto a los derechos electorales, porque el gobierno en un principio había propuesto eliminar las elecciones de medio término, hacer elecciones cada 4 años y poner una cláusula de gobernabilidad, se llama así, que establece que el que gana las elecciones tiene la mitad más uno de los diputados. Como te das cuenta, esto es completamente antidemocrático, porque vos podés ganar una elección con menos del 50% de los votos y tenés la mitad más uno de los diputados. Entonces vos tenés el control del poder ejecutivo, el control del poder legislativo y el control del poder judicial, porque el gobierno de Morales, cuando asumió, duplicó la Corte Suprema de Jujuy, que se llama Superior Tribunal de Justicia, designó una mayoría de jueces. Entonces concentra, el que gana concentra todo el poder político. Tiene injerencia en los órganos de contralor de la provincia, la Defensoría del Pueblo, la Oficina Anticorrupción, la SUSEPU, que es la oficina que controla las tarifas de los servicios públicos. Entonces, en un primer momento, digamos, el gobierno tuvo que retroceder en esta idea que tenía de imponer una reforma que no lo había dicho nunca. Y como vos ves, es totalmente antidemocrático. Después, el segundo punto muy conflictivo es el problema de los artículos que atañen, en principio atañían a las comunidades originarias. El gobierno volvió a la redacción vieja de la vieja Constitución y ha planteado que para más adelante se tiene que abrir un debate. Después, por una vía u otra vía, si hay una decisión política, el gobierno puede avanzar en la explotación, digamos, de los territorios y en la explotación, en la utilización, digamos, de todas estas tierras. Porque como bien decía en el audio esta señora, no están reconocidas todas las comunidades y aún las que están reconocidas, si hay un interés mayor, se puede avanzar en la explotación. Y el último punto conflictivo es el problema de la regimentación de la protesta social, y lo voy a explicar ahora concretamente. Porque en la Constitución establece la prohibición de los cortes de calle, los cortes de ruta, la toma de los edificios públicos, establece un protocolo para protestar que hay que avisar antes, no porque esté prohibido protestar, sino para que el gobierno pueda organizar alguna forma para garantizar, digamos, la circulación y las actividades, que formalmente puede parecer que está bien establecerlo así, pero en este sentido quiero ser muy claro, porque no se puede regimentar el derecho a la protesta porque es la base para pelear por cualquier otro derecho. Por ejemplo, el gobierno de Morales no dio ninguna paritaria en 8 años, como bien lo dijo la colega, hasta que una medida de fuerza que cobró carácter, que ya tiene 3 semanas, pero que a la semana y media recién el gobierno accedió a tener una mesa paritaria. O sea, tuvo que esperar medidas de fuerza, permanencia al costado de la ruta, fenomenales marchas, paro por tiempo indeterminado,
para recién sentarse a discutir. Con las comunidades originarias pasó lo mismo. Después de 2 días y medio de represión muy fuerte, accedió a modificar la redacción de esos artículos. Entonces, como ves, el problema del derecho a la protesta, el docente no es violento, las comunidades originarias no son violentas, el jujeño en general no es violento, pero solo cuando necesita defender, digamos, sus reclamos, sus derechos, frente a un ataque del gobierno, después lo acusan a uno de violento. Pero si no es bajo una medida de fuerza, este gobierno y los gobiernos en general no entienden los reclamos de los trabajadores. Entonces, por eso, estos eran los 3 puntos más polémicos o los 3 ejes más polémicos de la reforma, y por eso, bueno, fijo posición con respecto a estos 3. Después, con respecto al salario, bueno, el gobierno ya hizo una oferta, ayer la mejoró, ahora van a haber asambleas docentes el sábado para ratificar o para mantener o para aceptar la propuesta para mantener alguna medida de fuerza, pero hasta antes de la oferta del gobierno, más o menos un trabajador docente de jornada simple, sin antigüedad, ganaba más o menos 90.000, 95.000 pesos, que es un poquito más, es un 20% más de lo que cobra un empleado estatal, más o menos, sin antigüedad, porque el docente tiene estos ítems del incentivo docente, el ítem por estar frente al aula y otros ítems que son particulares del trabajador docente. Entonces es un 20%, un 15, un 20% más que un salario de un estatal. Digamos que un estatal estaba cobrando en mano 75.000 pesos y un docente entre 90 y 95.000 pesos, por lo menos en el caso de los docentes de primaria de jornada simple. Y como bien decía también la colega, el gobierno daba aumentos por decreto sin discutir la paritaria, de entre el 10 y el 15% de aumento cada 3 meses, más o menos. Y ahora ha hecho una oferta, finalmente la última oferta que hizo ayer, es de que el salario inicial pasa a ser de 200.000 pesos. Vos te das cuenta que después de 3 semanas de medidas de fuerza, el gobierno descubrió que tenía los recursos para casi dar un aumento del 100%. Entonces se puede decir que ha habido un triunfo, perdón, de toda la movilización y el paro. Desde el punto de vista estrictamente salarial, podemos decir que sí. Esto tiene una trampa, ahora le voy a decir cuál es la trampa. Y aparte, perdón, disculpa que te interrumpa, pero Morales se postula. ¿Cuál es el cargo? Estamos en época preelectoral. Morales está peleando integrar la vicepresidencia de Larreta. Una fórmula con ese sector de la política. No, como ves, demuestra que la provincia tenía los recursos, nada más que no los disponía para el pago de los salarios, que han venido por debajo de la inflación, por debajo comparativamente de los salarios de las vecinas provincias durante 8 años. Ahora ha hecho una oferta de casi el 100%. La trampa es que achata la pirámide salarial, digamos, donde por antigüedad se va a retrasar mucho. O sea, la oferta es un aumento considerable para el que recién comienza a trabajar, pero después vas a tener que tener por lo menos 12 años de antigüedad para tener un salto importante en tu salario. No sé cómo es en los docentes de media, pero en los docentes de primaria vos tenías aumentos a partir del 3er año de antigüedad, el 5º, el 8º, el 10º, el 12º, y ya después, a partir de 15 años, tenías un aumento importante en concepto de antigüedad. Ahora casi que se reduce todo a partir del 12º año. Entonces, el que tiene 11 años de antigüedad o 10 años de antigüedad y el que recién inicia cobra el mismo salario. Esa es la trampa, pero desde ya, desde el punto de vista estrictamente salarial, es una conquista muy importante
que el gobierno haya tenido que ofrecer casi el 100% de aumento. Después está esto que yo le decía de la pirámide salarial, y está el otro problema que está vinculado con el reclamo salarial sobre el problema de la reforma constitucional, que finalmente se terminó aprobando, por la capacidad que tengan los docentes de pelear los salarios en el futuro, porque ha quedado demostrado que sin una medida de fuerza contundente el gobierno no cedió en estos 8 años a los reclamos salariales de los trabajadores de Jujuy. Entonces eso también va a estar inevitablemente en los debates, en las discusiones este sábado en las asambleas docentes. ADEP, que el gremio de primaria tiene congreso, SEDEM tiene asamblea, pero también va a estar dentro de la discusión. Entonces, bueno, esto era con respecto a lo que es la propuesta salarial, a lo que era un salario de un trabajador estatal y docente hasta antes de esta oferta y de esta pelea contra el gobierno por la paritaria, y sobre los artículos que se reformaron y que se reconsideraron de la Constitución. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Iliana, disculpa que yo te interrumpí con anterioridad, pero para tratar de distribuir la palabra en forma equitativa, si querés contarnos esto que había quedado pendiente, bueno, de esto del cierre del aeropuerto, y bueno, la situación más crítica que se vivió, y bueno, y lo que vos quieras comentar con respecto a bueno, a la situación de ustedes, ¿no? Bueno, con respecto a mi mirada ese día era qué pasó, porque estalló todo. La marcha docente venía siendo pacífica, ¿sí? Se venían haciendo a la noche marcha de antorchas, ¿sí? Entonces era como estar en Semana Santa cuando vas con tu antorcha, era como de mucha movilización interna, ese silencio docente. Los jujeños somos muy tranquilos, es cierto, en nuestro andar, caminar. Pero yo sabía internamente que atrás había algo. Ese primer parte de prensa hacía ruido, eso de arriba los sueldos, abajo la reforma. Los ciudadanos jujeños tuvimos la oportunidad de votar el no a la reforma en las elecciones pasadas, pero los partidos que no estaban de acuerdo con la reforma obtuvieron solamente 9 constituyentes contra el partido oficialista, digamos, que tuvo 26 o 29 constituyentes. Entonces, en un 75%, la provincia de Jujuy dijo sí a la reforma. Ese era el momento, hace 2 meses atrás. No en los días que ya se estaba terminando de debatir entre los constituyentes y de elegir, porque ya sonaba todo raro, ¿no? Me pareció justo y criterioso que no se vote, que no se elija el artículo 50. Son 2 los artículos que tienen que ver con las comunidades originarias, uno de esos es el 50, que yo lo leí. No soy de lengua, a lo mejor tengo un problema de interpretación de texto, yo no veo dónde está el avasallamiento, pero evidentemente debe haber algo que yo no entiendo, por eso no se eligió y se dijo que se va a ir a, no me sale la palabra correcta, la palabra técnica, pero como a conversaciones con las comunidades para que ellos puedan decir, estos son nuestros derechos, estos queremos que se pongan en la Constitución. Entonces eso no se votó, pero a mí no me, yo, y perdón por la palabra que voy a usar, yo siento que se ensució, se manchó la lucha docente, y se lo vio en estos días de caos, porque cuando eran docentes, que estaban todos los gremios, ¿no? Primaria, docentes de instituciones privadas, ADOP, que también estaban de medidas de fuerza y en manifestaciones y en las marchas de antorchas por la noche, muy conmovedor. La lucha era una, tras seguía eso del no a la reforma, no a la reforma, no a la reforma, y estalló todo cuando se estaba ya por votar.
que había un tiempo, ¿no? Porque se decía entre, ¿cómo es ese dicho? Entre medianoche, luces y medianoche, no es como no me acuerdo cómo es el refrán ese, no fue así, había un tiempo, desde el día de las elecciones, los constituyentes se hacían cargo al día siguiente y tenían 35 días para votar eso. Y todo estalló cuando se iba a votar. ¿Qué hicieron los 35 días antes? ¿No conocían cuáles eran eso? Entonces, ahí me dolió mucho, es decir, esto realmente de qué están luchando, por qué están luchando. Y la lucha acá se desvirtuó y se puso tan violenta cuando dejó de ser de docentes. Cuando dejamos esas marchas de antorchas y ese silencio, silencio que gritaba a voces una necesidad, ¿no? Y que se logró, gracias a eso, después de muchos años, que haya este ida y vuelta, ¿no? Te ofrezco, te acepto, no te acepto, te ofrezco, te acepto, no te acepto, que haya eso. Y no es que antes el gobierno no daba más. Los docentes no pedíamos más, porque el gremio CES estaba callado, ¿sí? No es que los docentes pedían, no, sí, salían, el gobierno ofreció 5, y en las escuelas decíamos, 5 no es nada, no, pero aceptamos 5. El docente no puede ir a una manifestación si no tiene su gremio, ¿sí? Entonces ahora pero habían otros intereses. Yo lo supe, lo sentí desde el primer día. Se desató camiones con mercadería en la ruta cortada, ¿no? O sea, lo vi en las fotos, no estuve ahí, lo vi en las fotos, y era obvio que la policía, digamos, tenía que estar ahí porque hay una ley que prohíbe los cortes de ruta, ¿no? Entonces, cuando se asalta los aviones, había tantísimos cortes, acá todo cerquita, Jujuy chiquitito, todo queda cerca, y te cortan 2 rutas y no te puedes mover, te cortan 2 calles y no llegas a tu trabajo, el que tiene un trabajo privado y tenés que cruzar los puentes al centro caminando. Entonces se generó todo un caos y la policía tenía que estar ahí también para defender el derecho del que tiene que ir a trabajar, porque el trabajador, el que tiene un comercio, no le dice a su empleado, no, bueno, quédese porque hay caos y usted no va a venir caminando. No, señor, tiene que venir o acá se le va a descontar el día. Entonces, esos derechos los tenía que defender, digamos, de alguna manera la policía, tratando de abrir los cortes de ruta. No sé qué pasará ahora, ayer fue la última propuesta salarial. Es como uno dice, tanto había que tirar la cuerda a 3 semanas de paro para que salga esta plata. ¿Dónde estaba la plata? Este, pero también creo, lo vi ayer en el colegio, con que levantaron el paro, porque el paro no se levantó, ¿sí? Sigue hasta el día de hoy. Pero los docentes que solo van volviendo, y lo que se hablaba en la sala de profesores, porque los alumnos no están yendo, por lo menos no en EPJA, era de, bueno, ya nos aumentó, o sea, la propuesta fue de casi el 90% más, ya creo que estamos bien, ya el aguinaldo se pagó con un aumento, hasta acá llegamos. Y hubieron muchos docentes que empezaron como a desprenderse. No, no, porque nuestra lucha no es de la reforma, nuestra lucha... Yo decía, ¿me están cargando? ¿No tienen interpretación de texto? ¿No saben que está la reforma? Ahora, cuando se empezó el caos, dijeron, no, 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 pero si los docentes somos pacíficos, la lucha salarial es pacífica, pero la otra lucha no. Y quedamos todos embarrados. Bueno, a ver, Ileana, gracias por darnos tu posición. Pero bueno, yo voy a hacer algunos comentarios, que es lo que a mí me parece. A ver, hubo represión,
Eso tampoco es legal. Un chico perdió un ojo y a un muchacho se le abrió la cabeza, no sé en qué estado de salud está, porque le tiraron una lata de gas lacrimógeno a la cabeza, misma causa por la que murió Fuente Alba en el sur. Digo, si vamos a hablar de legalidades, no es legal que la policía tire a la cabeza con gas lacrimógeno o con balas de goma. Que sabemos que aquí lo hace, porque no estamos en Francia, en donde están peleando 3 semanas en la calle y no hay un solo manifestante herido. Acá suele haber manifestantes muertos o lesionados de gravedad. Eso no lo podemos dejar de tener en cuenta. Y después otra cuestión que a mí me parece que es bastante común, es que la gente vota, podrá decirse a veces sin la suficiente conciencia política, sin la suficiente formación política, vota. O sea, es como un mecanismo común, digamos, por lo menos acá en Argentina. Y luego, por la situación cotidiana, práctica, concreta, se da cuenta de que el salario está bajo, que no le alcanza, que no le alcanza para la comida, que no le alcanza para el medicamento, y estalla. Y cuando estalla, bueno, ahí empieza a darse cuenta de determinadas cuestiones, tal vez por la práctica, por la necesidad cotidiana, y bueno, y estalla. Es objetivamente lo que sucede. Digamos, yo quería dejar, digamos, estas dos cuestiones asentadas, sobre todo con el tema de la represión, que hay que ser muy cuidadoso en Argentina, porque cada vez que hay alguno de estos estallidos, muere gente, y la gente que muere no es de la población. No es del lado de la policía, sino que es justamente del lado de la población. O hay heridos graves, y sabemos lo que son las fuerzas represivas en América Latina, tiran a matar, o tiran a dañarte gravemente. Pasó en Chile, cuando quedaron un montón de jóvenes, producto de las movilizaciones, digamos, con la pérdida de la vista. O sea, este es un eje que no lo podemos perder, digamos, de la mira, ¿no? Me parecía importante, digamos, eso, dejarlo planteado. Bueno, les agradezco la participación, todo lo que nos han contado, y les voy a ir pidiendo a todos los participantes, digamos, un pequeño cierre, como para ir terminando ya el programa. Walter, y luego nuestros invitados, por favor, y Luisa, por supuesto, ¿no? No, mira, yo es muy sencillo. Iliana y bueno, Iñaki, muchísimas gracias por participar. Bueno, yo sé, digamos que bueno, es una hermosa profesión esta, la profesión docente, y bueno, lamentablemente a veces no, como nos pasa en todos lados, no está siendo reconocida muchas veces por los distintos gobiernos, y bueno, y a veces no queda otra. Pero bueno, agradecerles por un viernes a la mañana darnos su tiempo y estar acá, digamos, en el programa, bueno, dando cada uno desde su perspectiva. Y bueno, y como yo ya dije antes, como docente, acá somos todos docentes, porque Liliana también, Luisa también es maestra, así que bueno, tienen todo nuestro apoyo y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, compañeros. Bueno, Luisa. Bueno, Lili, yo la verdad que gracias, gracias por siempre estar aquí, aprender mucho de los invitados, de tu parte, de Walter. Y bueno, a mí ya sabes que hay palabras que me dan como miedo, que me asustan. Esto se mencionó algo de poder absoluto, de prohibición, medidas de fuerza, bueno, paro por tiempo indeterminado.
Pero por otro lado tengo amigos jujeños que me dicen, pero no somos nosotros no somos violentos. Entonces me ofrece esto una confusión muy importante. Si bien dice también, se mencionó esto de una oferta mejorada del gobierno a los docentes, también me quedo pensando en la canasta familiar, que por supuesto no alcanza para nada, el dinero ya se desvalorizó. Cuestiones por decreto me asustan. La palabra trampa también me dio mucho miedo. Pero me da una esperanza saber que los gremios, este fin de semana, tanto ADEP, hay un congreso, escuché, y CEDEM, una asamblea. Esto me da esperanza y espero que antes de decidir se informen. También durante el programa fui a ver qué decía el artículo 50, como nos decía Iliana, ¿no? Y en internet dice que en cuanto al artículo 50 de la Constitución jujeña, dice, porque claro, ya, el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y bueno, esto es lo que las agrupaciones indígenas cuestionaron, porque ambos puntos habilitan la privatización de las tierras, donde habitan las comunidades, con el fin de explotar recursos. Entonces, gracias La Rueda, gracias Liliana Dulbeco, por este espacio que me nutre y que me obliga como ciudadana a informarme para saber realmente qué está pasando. Nada, no puedo ni siquiera establecer una posición ahora, simplemente les digo lo que sentí escuchándolos a todos ustedes. Nada más, Lili. Gracias de nuevo. Bueno, gracias, Sí. Luisa. Le damos ya las últimas palabritas a nuestros invitados de lujo, por supuesto, Iñaki e Iliana, y agradecerles enormemente su participación, también a la Radio Conciencia Top New. Y a mí me queda, digamos, tenemos hijos, nietos, yo quiero que puedan salir a la calle a manifestarse sin temor a volver con la cabeza rota o un ojo menos. Es decir, yo quisiera tener, digamos, la posibilidad de vivir en un país con esa mínima libertad, de que uno no esté con el corazón en la boca cuando los jóvenes van a una manifestación y puedan volver sanos y salvos a su casa como corresponde a cualquier país desarrollado, que se precie, digamos, en comparación. Ya sabemos que no somos desarrollados. Bueno, Iñaki, le cedemos 2 minutitos y ya vamos cerrando, Iliana también. Bueno, no, en primer lugar agradecer porque que se pueda conocer en otras provincias la extensión del conflicto, los problemas de fondo, qué es lo que está pasando en Jujuy, es muy importante. Así que desde ya agradecer a la producción del programa por la invitación. No, dos cositas, y con esto termino. Destacar y llamar como algo muy positivo que las asambleas docentes son las que han votado todos los pliegos reivindicativos y todos los reclamos. El problema de la reapertura de paritaria y la consigna esta del problema de como después se popularizó arriba los salarios, abajo la reforma, se votaron y se discutieron en todas las asambleas docentes, lo cual demuestra, digamos, el nivel de discusión que tienen los profes y los maestros en la provincia y que han entendido que era un problema que estaba vinculado. Entonces, lo quería destacar. También destacar que no es lo mismo una elección para elegir los representantes que después los conflictos o los reclamos que estos se suceden. Por ejemplo, en Salta también hubo una elección donde el gobernador se
se impuso cómodamente y a las 2 semanas tenía también una huelga docente muy importante que estaban reclamando la reapertura de salarios, algo parecido a lo que pasó acá en la provincia. Y por último, y volver a destacar este problema del derecho que tenemos los trabajadores a defender nuestro salario y a protestar, lo pongo con un ejemplo muy claro. La prohibición de la ocupación de edificios públicos, que formalmente puede parecer correcto, llega hasta el nivel donde no se puede tomar un colegio, por ejemplo, los colegios que son tomados por los alumnos o por los docentes cuando se caen a pedazos, cuando no tienen los servicios básicos, cuando no tienen agua. La mitad de los colegios en Jujuy en verano se queda sin agua y se tienen que suspender las clases porque no se pueden utilizar los sanitarios. Pero comentar con una anécdota, el gobierno provincial hace unos años intentó juntar 2 terciarios, o mejor dicho, un colegio que se llama Helen Keller, que es un colegio donde se hace acompañamiento a personas con capacidades diferentes. Querían meter un terciario de chicos que estudian teatro con un instituto que tiene estas características, con chicos con sensibilidad al ruido, con sensibilidad al movimiento. Intentó por la fuerza, esto generó un escándalo, pero también generó, digamos, la toma de conciencia y la toma de ese edificio público por parte de los padres y de los docentes, rechazando esta medida. Hoy con esta constitución eso es inconstitucional y habilitaría que la policía los desaloje. Entonces, defendemos el derecho a la protesta bajo todo sentido. Y muchísimas gracias por este espacio que nos dieron. Bueno, gracias a vos. Liliana, te toca el cierre. Y un cariño Bueno, termino grande. diciendo lo que dije al principio, gracias Liliana, porque sabías cuál era mi postura y que me invitaste. Gracias Luisa. Luisa sabe lo que la amo y si no lo sabe aprovecho cada vez que puedo porque despertó, volvió a despertar mi yo artista, haber sido parte de Conciencia Top New tanto tiempo y sé que tengo las puertas abiertas. Como colegas docentes tenemos un libro que sé que va a ser furor porque estoy aprendiendo muchísimo y es hermoso conocer colegas de otros lados del país. Es muy bueno conocer acá al colega jujeño que no lo conocía, que está muy informado y que ha dado su postura desde un lugar muy respetuoso, nada avasallante, me siento muy cómoda. Y bueno, gracias Walter, porque conocía tu voz, nada más, porque siempre te escucho en la radio, pero nunca estuve en un Zoom. Para los que no saben, nosotros grabamos el programa por Zoom, así que si nos vemos, estamos acá tomando mate. Así que bueno, gracias de nuevo, gracias por haberle puesto una mirada a Jujuy, porque, a ver, Liliana me habló hace 2 semanas. La primera semana de paro docente ya Liliana me había llamado porque quería hacer este programa, así que gracias por mirarnos. Yo tengo mucha fe, primero en Dios, de que Jujuy tiene que estar mejor, de que el país tiene que estar mejor, porque el tema de la inflación es de la Quiaca Tierra del Fuego. Estuve en Buenos Aires, como les decía, viendo a mis hijos y es igual que acá. Es igual que acá, nada más que acá tenemos los medios de transporte más caros que allá. Pero bueno, gracias de nuevo. Y a todos los que nos escuchen, que puedan también compartir algo, ¿no? Ahí siempre está el chat de la radio, mientras el programa sale que esté grabado, está el chat de la radio. Yo me acuerdo cuando tenía mi programa, siempre estaba en el momento en vivo para responder, así que no dejen de hacerlo, Liliana, Luisa, para ver quiénes pueden compartir algo y si alguien quiere saber algo más, que nos pueden escribir, ¿no? Bueno, un cariño, Iliana, igual para Iñaki, y será
por supuesto, agradecemos a la Radio Conciencia Top News por darnos el espacio y será hasta el nuevo programa de La Rueda con un tema de interés nacional o internacional. Y Walter Hasta no la cierra, Lili, Walter, no tendrá, a mí me gusta escucharlo al final. No, Bueno. está bien, compañero, está bien, porque aparte yo ahora tengo un compromiso ¿Listo? y me tengo que ir ya. Pero de Sí, todos Me modos me parecía encantó el que cierre, así que ya se había dicho todo. Y Walter, Dale. ya sabemos que sos el Chao. Hasta la próxima.